vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Juan 21 del 1 al 12. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Les respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor, Simón Pedro». Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Interesante pasaje, igual que todos los pasajes de la palabra de Dios. Pero estos relatos de las diferentes cosas que hizo Jesús después de su resurrección tienen una belleza muy particular. Por ejemplo, en su resurrección, el domingo que resucitó, el primer día de la semana, cuando se levantó de entre los muertos, por ejemplo, estaba ahí María Magdalena, y cuando Jesús llegó, ella pensó que era el jardinero. No se dio cuenta de que era él hasta que él no habló y le dijo su nombre. Algunas ocasiones Jesús se presenta a nosotros de esa manera, como aquel que viene para tocar el jardín de nuestra vida, para ver qué hierbas han crecido y estorban la buena semilla, para ver qué cosas va a plantar de nuevo, para hacer que nuestra vida florezca y fructifique. A veces llega como el jardinero, pero no lo reconocemos. Cuando Él empieza a arrancar aquellas cosas que Él ve que nos estorban y nos hacen daño, pero que nosotros queremos conservar por algún motivo, no reconocemos la mano buena de Dios arrancando lo dañino, lo estorboso, lo deforme, lo que hace mal. Y sin embargo viene así, de manera desconocida, a través de situaciones, circunstancias o personas, a través de pérdidas o de añadiduras, a través de aquellas cosas que se van cuando no queremos que se vayan, o de cosas que vienen a pesar de que no quisiéramos que estuvieran. Y sin embargo es la mano del jardinero, el poder del Señor resucitado. No dije del Señor crucificado, porque en realidad, antes de poder advertir el poder del Señor resucitado, tenemos que entender, aceptar, ver con claridad el poder del Señor crucificado, es decir, la desaparición de lo que en nosotros es carne, aquello que hemos mencionado como carne y otras cosas, para que pueda aparecer la vida intensa del Espíritu, la victoria por encima de los instintos, para que la vida sea más plena, más completa, más real, más auténtica. Pero, por ejemplo, se presentó a María Magdalena de esa manera. Solo cuando la llamó por nombre, ella reconoció la voz. Cuando Él viene a llamarnos así por nuestro nombre, por nuestra naturaleza, por lo que realmente somos, cuando empieza a señalar las cosas que en nosotros son reales aunque no las vemos a veces, es cuando reconocemos la voz poderosa del Verbo de Dios,
la palabra que viene a transformarnos. En otra ocasión, se apareció a ellos cuando estaban encerrados con miedo, no tocó a la puerta, no llamó para que fueran a abrir, simplemente de repente a través, qué sé yo, si de las paredes o del techo, apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Reunidos? Sí. Miedosos también. Su aparición fue sencilla, quieta, repentina, y el mensaje que les trajo fue paz. Podemos tener miedo de lo que sea. El miedo, hemos alguna vez comentado, es la emoción más peligrosa que puede tener el ser humano. El miedo nos impulsa a hacer cosas que no debemos, como la venganza, aterrorizar porque nos sentimos aterrorizados en el nivel que sea. Puede ser pequeño, puede ser profundo. Nos impulsa a escondernos, a ocultarnos, ya sea físicamente o emocionalmente o de cualquier otra manera. El temor nos hace escondernos en nosotros mismos y desde ahí tratar de ser no se puede. No puede uno ocultarse a sí mismo y sin embargo tener vida o producirla, mucho menos producirla, mucho menos alentarla. A pesar de que el ser humano debiera recordar que vivimos para ayudar a vivir. De otro modo no se complementa en nosotros el ciclo que Dios ha querido poner ahí adentro. Pero de un modo u otro se apareció a los discípulos con el mensaje de paz, paz a vosotros. En otra ocasión, caminando dos de ellos hacia Emaús, se les apareció como un extraño, un extranjero haciendo preguntas, como si no supiera lo que había ocurrido, cuando él mismo había sido el protagonista de toda aquella escena. ¿De qué hablan? ¿Por qué se ven tan turbados? ¿Tú solo eres peregrino en Jerusalén y no sabes lo que ha pasado? Venimos hablando de Jesús de Nazaret. Pensamos que era el Mesías, pero lo crucificaron, murió. Ya no lo tenemos, aunque era poderoso en palabra y en obra. Tardos, les dijo, tardos para entender, lentos para entender, duros de corazón. Y empezó a abrirle las Escrituras hasta que les hizo arder el corazón. Llega muchas veces así como un extraño. No reconocemos ni las situaciones, ni las circunstancias, ni las gentes, ni las maneras que Dios tiene para hablarnos y hacernos ver nuestra propia ceguera. Todo esto viene del Cristo resucitado. Haremos un pequeño comentario sobre esto mismo en un momento más. ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo resucitado y el Cristo crucificado si sigue siendo la misma persona? Pero en este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, los encontramos nuevamente tristes, apesarados, dudosos. Ya sabían que había resucitado, ya tenían noticias de ello, incluso ya lo habían visto, pero estaban ahí todavía sin saber qué hacer consigo mismos. No habían recibido ningún mandato de Él, no tenían ninguna misión, no tenían ningún horizonte, no tenían ningún futuro, no parecían tener nada, porque no habían recibido instrucciones de ningún tipo. Estaban simplemente ahí, a la orilla del mar, de regreso a sus principios, retornando al lugar, al sitio, tal vez no el exacto sitio, pero junto al mar donde Jesús los había encontrado una vez. Y es muy interesante, a propósito, la manera como llama Jesús. Él pasa junto a nosotros y nos dice, ven, y nos da una meta, por vaga que la meta sea algunas veces. Venid en pos de mí. No voltea para ver si lo seguimos. No vuelve la mirada para ver si estamos detrás. Simplemente nos hace un llamamiento y sigue adelante. El llamamiento puede venir de tantos modos. Pero no podemos esperar que Jesús se siente para ver qué hacemos con el llamamiento que nos da. Simplemente nos deja oír su voz y camina. El paso que lleva es suficientemente adecuado para que nuestros propios pasos puedan seguirle.
¿Dónde estaban cuando los encontró Jesús? ¿Dónde estaban cuando estaban solos, sin orientación, sin meta aparente? ¿Quién sabe? De un modo u otro era la orilla del mar. Entre otros simbolismos del mar está el de la humanidad desorganizada. El mar en la palabra de Dios representa, como todo, en las alegorías bíblicas, algunas cosas, entre otras, humanidad desorganizada. La humanidad desorganizada que tenemos dentro de nosotros mismos cuando no tenemos a Jesús, o la humanidad desorganizada que nos rodea, no porque no tengan organizaciones, o no porque no hayan organizado su vida, sino porque internamente no hay orden, no hay metas reales, no hay futuro auténtico. La respuesta tan común de tanta gente, ¿qué? ¿Quién sabe? No sé, a ver qué pasa. Vago, indeciso, sin futuro real. Uno de ellos, Pedro, dice, bueno, ya me cansé de estar aquí sin hacer nada. Me regreso a pescar. Me voy a pescar. Voy a hacer lo que siempre he hecho, lo que sé hacer bien. Y los demás le dijeron, vamos también contigo. Se metieron a su barca, pasaron toda la noche tratando de pescar y no lograron nada. Sin duda, con un nuevo desaliento volvían a la orilla. La meta a la cual habían regresado no funcionó. Lo que siempre supieron hacer no les sirvió de nada. Regresaron a la orilla. En la orilla estaba Jesús. Había encendido fuego y estaba ahí un pez. Antes de esto, parado a la orilla, les hace una pregunta. Mozos, muchachos, ¿tienen algo para comer? Habiendo tratado toda la noche, encontramos con que no hemos pescado nada. Nada. ¿Tienes algo de comer? He trabajado toda la noche para obtener algo, pero no tengo nada. ¿Cuántas veces no hay el alimento emocional, mental o de cualquier otro tipo para dar? Ni siquiera, ya no digo a la familia o a aquellos de quien somos responsables, pero ni siquiera a nosotros mismos. No hay alimento. Nos esforzamos, intentamos, tratamos de solucionar problemas, tratamos de aliviar tensiones, tratamos de aliviar malos entendidos, tratamos de ayudar la situación equivocada del hogar, donde está el resentimiento, el pleito, donde está el rencor, la falta de entendimiento. Uno no entiende al otro y el otro tampoco se siente comprendido. Aquel no sabe cómo arreglar las cosas, el otro tampoco sabe por dónde. No solamente hay desesperanza, pero la incapacidad de encontrar el alimento necesario para que las cosas tomen otro rumbo. Toda la noche, todo el problema, toda la situación, todo el trabajo, y habiendo intentado toda la noche, llega la mañana, nuevo día, nueva situación, a la mejor un nuevo horizonte con problemas, todavía sin soluciones, una inmensa desesperanza. Habiendo trabajado toda la noche, no tenemos nada. Él estaba ahí. Juan reconoció la voz de Jesús, no la apariencia, pero reconoció la voz. Y dijo, sin atreverse a más, es el Señor. Ese que está ahí parado es Jesús. Reconozco su voz, conozco su voz, el tono de su voz. Esa voz inquisitiva que llega y pregunta aquello que yo necesito saber dentro de mí mismo. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué has logrado? Esa voz suya que viene y toca el fondo del corazón. La reconoció Juan, el que después ha sido conocido como el discípulo del amor. El amor que él aprendió recostado en el pecho de Jesús. ¿Qué habrá aprendido Juan mientras se recostaba en el pecho de Jesús? El latido inmenso del Dios eterno en Cristo Jesús. Pedro,
Cuando oyó que era el Señor, no se detuvo, se vistió, se puso la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Qué interesante. Pedro, después de todo, sí sabía nadar. Se le olvidó que sabía nadar en aquella ocasión en que, con un deseo muy profundo, no puede entenderlo, le dijo al Señor caminando sobre las aguas: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Perdió de vista al Señor, se fijó en sí mismo, en el peligro del mar, y empezó a hundirse. Yo no puedo evitar sonreír cuando leo ese pasaje. Pedro el pescador olvidó que sabía nadar y empezó a decirle: Señor, sálvame, me hundo, me ahogo, perezco. Y Jesús, recordarán ustedes, le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero en aquella ocasión se echó al agua y llegó nadando a la orilla. Llegó a ver a Jesús. Ahí estaba él. Traían una carga enorme de peces, 153 grandes peces. ¿Por qué pudieron pescar en un ratito tantos cuando no habían logrado pescar nada toda la noche? Porque hay diferencia cuando hacemos las cosas bajo la soberanía de Dios y cuando las hacemos bajo nuestro propio impulso. Cuando somos nosotros mismos podemos o no encontrar algún fruto. Pero cuando venimos a Él y le decimos: dime por dónde, dime cómo, dime cuándo, dime con qué, y nos ponemos quietamente bajo su orden, entonces Él puede decir a mano derecha, o tal vez a mano izquierda, o tal vez, como en alguna otra ocasión, vuelve a lo profundo del mar. Intérnate nuevamente. Pero bajo la soberanía de Él que lo conoce todo y lo sabe todo, sí podemos pescar. Señor, muéstrame qué hago en esta situación. Señor, ¿por dónde voy? Señor, ¿cuál es mi parte? Señor, indícame. Y cuando lo hicieron bajo su soberanía y su palabra, lograron toda aquella gran pesca. Interesantemente, aun cuando Él les había preguntado si tenían algo que comer, ellos respondieron no. Llegaron a la orilla, pero Jesús ya había encendido el fuego y tenía un pez sobre las ascuas. No necesitaba de la pesca de ellos. Él tenía su propia manera de controlar la creación y ya había un pez esperándolos para comer. Llegaron sabiendo quién era y ninguno de ellos se atrevía a decir nada, ni Juan por el amor que le tenía, aunque todos lo amaban, ni Pedro, que se había echado al agua para llegar primero, con el anhelo de qué, de verlo, con la amargura de la conciencia que le decía: lo negaste 3 veces a pesar de que te lo advirtió, pero todos ellos con la ansiedad de estar nuevamente junto a aquel, el uno que puede transformar la vida. Él, todos con ese deseo intenso, pero ninguno osaba preguntarle nada. Ya había fuego, ya podían comer, no el alimento que ellos mismos traían o se habían procurado, pero el alimento que tenía Jesús. Y este es otro detalle digno de analizarse un poquito. Nuestro propio alimento, el alimento de nuestra razón, el alimento de nuestros hábitos, el alimento de nuestra conciencia, puede o no sernos útil, puede o no ser lo que necesitamos, pero cuando lo buscamos a Él, Él tiene el alimento preciso, cocido a fuego. Cuando el Espíritu Santo llega para tocar, conocemos los frutos del Espíritu, ¿o no? Dice San Pablo en Gálatas, los frutos del Espíritu. Cuando tomamos este alimento y damos este alimento con amor, con paz, con gozo. Nadie puede ser feliz si no sabe dar. No reconocemos a veces nuestros egoísmos. No nos damos cuenta de cuando somos egoístas y porque damos en un sentido pensamos que damos en todos sentidos, cuando en realidad no es cierto. Damos de alguna manera,
pero quitamos en otra forma. Y no parecemos advertir que aquellos junto a nosotros solamente ven el aspecto egoísta y no ven el otro lado, porque lo que estamos dando tal vez no es lo que más necesitan. Pero no nos detenemos para examinar. Somos extremadamente defensivos. Nos defendemos con actitudes, palabras y obras, en lugar de acercarnos al otro para preguntar y inquirir. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el problema? Y si en lugar de ser defensivos nos acercamos para preguntar, para saber, para tratar de entender, para inquirir. Cuando no sabemos dar esta atención a costa de lo que nosotros pensamos que es nuestro derecho, a lo mejor es nuestro derecho, pero ¿es de veras? Nos da tanto trabajo dejar a un lado lo que consideramos nuestros derechos. ¿Por qué no levantamos nuestro pensar, nuestra actitud, nuestro sentir, lo que somos, por encima de esta cosa tan básicamente instintiva? Y nos fijamos en lo que otros ven y tratamos de entender lo que otros sienten y nos olvidamos por un rato de nosotros mismos. Ahí había fuego y había alimento. Ellos pescaron toda la noche. El Señor les dio fruto cuando pescaron bajo su palabra, su soberanía, su presencia. Pero aún entonces era un fruto que iban a dar por otro lado, a vender, tal vez. Pero el alimento personal de ellos estaba ahí sobre el fuego, manejado, ordenado, preparado por el Señor de todo, por Cristo Jesús. Fuego. Y el Señor resucitado estaba ahí. Hay otras consideraciones en este mismo pasaje. Sucedieron otras cosas ahí que brinco un poco y llama a Pedro. Después de haberle dicho me amas y preguntarle 3 veces, no comentamos sobre este pasaje en esta ocasión, pero en el versículo 19, hablando con Pedro, o tal vez desde el 18, de cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Volviéndose Pedro a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro ve a dice a Jesús, Señor, ¿y qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En nuestro seguimiento de Jesús a veces volteamos y decimos, bueno, ¿y por qué no camina? ¿Y el otro por qué no hace lo que debe? ¿Y el de más allá por qué no va? La respuesta de Jesús es, ¿a ti qué? Sígueme tú. No te preocupes por lo que otro hace o deja de hacer. Síguelo tú.